Muy querido Padre Iván, que está aquí descansando merecidamente desde su diócesis, nuestra diócesis hermana de Lurín. No le vamos a hacer trabajar mucho, el domingo un poquito. El domingo nos celebrará la misa y nos ayudará a confesar. Mañana y pasado Monseñor celebrará las dos fiestas de la Asunción. Y nosotros ahora vamos a hablar un poquito de estos dos santos que celebramos hoy, que no son muy conocidos, el Papa San Ponciano y Hipólito, que no fue nada santo durante mucho tiempo de su vida. De hecho, fue un auténtico problemón para la Iglesia, pero nos va a animar mucho a pensar esta gran verdad de que todo santo tiene su pasado y todo pecador tiene su futuro. Pues es un caso muy curioso. Estamos en el siglo III, los comienzos de la historia de la Iglesia, y llega a Roma como nuevo Papa, año 230, Ponciano. No sabemos muchas cosas de él. Se encuentra un gran problema porque en la Iglesia siempre ha habido problemas, siempre ha habido sufrimientos. Y entonces resulta que ya desde el año 217, hacía más de 15 años, había un sacerdote, Hipólito, que acusaba a los papas de entonces, dos o tres creo, de ser muy laxos, de no tratar con la suficiente dureza pues a los que eran cobardes ante el martirio, de no atacar suficientemente, atajar las herejías. En la Iglesia siempre tenemos que estar bandeándonos, como hemos visto, entre la laxitud y el rigorismo. Y las dos cosas son malas. La laxitud es el no hacer nada ante el pecado, el propio y el ajeno, permitirlo todo, hablar el lenguaje del mundo, nada es pecado. Y el rigorismo, pues también hay que evitarlo. Es una excesiva dureza con el pecado propio y ajeno, y muchas veces decir la verdad, pero sin caridad, con dureza, con desprecio, sin misericordia. Y tenemos que estar todos luchando. Ayer hablábamos de Santa Juana Francisca Chantal, que con las visitandinas y bajo la dirección y la mansedumbre de San Francisco de Sales optaron por esta vía media de santidad entre el laxismo del catolicismo decadente, de los Borbones en Francia, de las cortes de Luis XIV, XV, y el rigorismo de los jansenistas. Hace poco hemos visto la evolución del santo cura de Ars, que empezó rigorista y que sin dejar nunca de ser exigente, pero supo ir empleando la misericordia para combatir el vicio. Hemos celebrado hace poco San Alfonso María Ligorio, que también usa esta vía media de entre el probabilismo y el turciorismo, pues es el equiprobabilismo, que es un sistema moral complicado que hay que estudiar bien, que es siempre esta vía media. Bueno, pues aquí tenemos a Hipólito, un sacerdote, algunos dicen que llegó a ser obispo, no tenemos demasiados datos, estamos en los primerísimos años de la Iglesia, y los problemas que se encuentra Ponciano son intraeclesiales. Tenemos un cisma, porque algunos piensan que Hipólito llegó a declararse papa él, entonces sería un antipapa, eso ha pasado algunas veces en la historia de la Iglesia, pero estamos en un periodo de paz ante el gobierno, ante el Estado, ante el emperador, porque se lleva bien con el emperador Alejandro Severo. Pero eso se va a acabar muy pronto. 5 años después es asesinado el emperador y el nuevo emperador, Máximo el Tracio, vuelve, como va a pasar en todos esos 3 primeros siglos de la historia de la Iglesia, vuelve a perseguir a los cristianos de una manera durísima. Y entonces manda a las minas a trabajar como presos, hoy diríamos campos de concentración, al Papa y al antipapa o representante de los que no reconocen al Papa. Y entonces, en la misma isla de Cerdeña, si ustedes van al Mediterráneo y ven la bota de Italia que da como una patada a una primera isla que es Sicilia, luego hay otra que es Córcega y otra más chiquitita que es Córcega, esa segunda isla, Córcega, que es donde nació Napoleón.
Napoleón Bonaparte nace en esa isla, él es corso. Bueno, pues la otra isla es Cerdeña, la tercera, más chiquitita. Y entonces, pues ahí, en la segunda isla, ahí, es donde están encarcelados haciendo trabajos. Imagínense un papa encarcelado haciendo trabajos de minas, y los tratan tan mal, Ponciano se da cuenta de que desde la cárcel no puede dirigir la Iglesia, que oficialmente renuncia al papado, para que desde Roma alguien que no está encarcelado pueda dirigir la Iglesia. Y la santidad de vida y el modo de afrontar la cárcel lleva a Hipólito a mirar con admiración a este papa al que había despreciado porque consideraba que, como los anteriores, era laxo ante los que no estaban dispuestos al martirio, ante los que no estaban dispuestos a combatir con especial dureza las herejías que por entonces había. Eran herejías trinitarias en aquel tiempo, el sabelianismo, que si el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, si eran Dios, si no eran Dios, si eran tres modos de mostrarse como Dios, en fin. El caso es que Ponciano, con su mansedumbre, con su manera de llevar el martirio, cautiva a Hipólito, e Hipólito y él acaban siendo amigos, acaban queriéndose y acaban muriendo de una muerte lenta, de hambre. Son mártires, pero no son martirizados así con un golpe de hacha o de hoguera, no, lentamente, pues mueren los dos. Y es muy bonito ver cómo el Señor pues es capaz de convertir corazones, y de los que han sido enemigos, pues ahora están unidos por el martirio, están unidos por el amor de Cristo. Y esto me hacía hoy, en esta época en que también estamos viviendo una evidente y enorme falta de unidad de la Iglesia, porque son muchos los que quieren romper esta unidad, pues rompiendo con nuestra historia, con nuestra tradición, en los tres niveles graves en los que se puede romper la unidad, porque para que nosotros estemos unidos en la Iglesia necesitamos estar unidos en el mismo credo, en la misma fe. Precisamente este Papa Ponciano aconsejaba que a los que iban a morir mártires, que antes de morir se preparasen rezando el credo. Bueno, pues hoy el credo está profundamente discutido. Hoy hay sacerdotes, seminarios, donde se discute el dogma, donde se dice que Jesucristo no es verdadero Dios, donde se dice que Jesucristo no resucitó verdaderamente, donde se dice que Jesús no está realmente en la Eucaristía, donde se dice que la Virgen María no fue virgen, donde se discuten los dogmas, donde se dice que Jesús no quiso fundar la Iglesia, que la Iglesia no es la única Iglesia verdadera, en fin, donde no, se niega que exista el infierno. Oye, esto es un problemón en un montón de templos católicos donde se predica contra la fe. Es esta falta de unidad en el dogma, que lleva a la falta de unidad en la moral, en el comportamiento, en la manera de actuar. Y entonces empieza a decir que nada es pecado y que practicar la sodomía no está mal, que hay que ser tolerante, que el aborto... Hay sacerdotes y religiosas que dicen que el aborto no está mal, y obispos. Es gravísimo, donde se bendice, ya digo, la sodomía, en fin. Se va contra la moral en el sexto mandamiento y en el quinto. Y bueno, pues esto lleva a una ruptura en la liturgia. Y entonces pues vas y ves que hay iglesias donde no se celebra la misa como se debe, como se manda. Bueno, pues esta falta de unidad en la doctrina, la disciplina, en los sacramentos, pues es algo que se encuentra nuestro Papa León, y le toca a él dirigir con mucha dificultad, porque tiene que tener ese equilibrio de, con mansedumbre y misericordia, pero con firmeza, buscar la unidad. Y bueno, pues tenemos muchos la esperanza de que dé pasos hacia ella, porque es algo que él, como agustino, que San Agustín fue muy firme contra la herejía, pero fue un alma apasionada que supo usar de amor y misericordia, también la dureza cuando la tenía que utilizar. A él se atribuye una frase que no es suya, pero que bien perfectamente podía haberlo sido, que decía: in necessaris unitas, in dubis libertas, in omnibus caritas. En lo necesario, unidad.
Y hay cosas en las que tenemos que estar unidos, y si alguien niega el dogma, niega la moral, niega los sacramentos, niega la liturgia, no, eso es necesario, eso no se puede. Pero luego hay muchas cosas en la Iglesia donde puede haber libertad, tiene que haber libertad, porque es dudoso o porque son cosas buenas. Entonces, pues no todos rezamos de la misma manera, no todos cantamos de la misma manera, no todos expresamos nuestra fe de la misma manera. Hay muchos carismas en la Iglesia y muchas posibilidades de expresar y vivir la Iglesia de modo diferente, sin romper la unidad en lo esencial. A veces hay muchos que no tienen claro qué es lo esencial, pero no es tan difícil saberlo. Y en todo, caridad para los que se portan mal, para los que quieren romper la Iglesia, y también pues para los que actúan y expresan la fe de modo diferente, de modo legítimo. Bien, pues San Agustín, sí que de él sí que no es esta frase que he dicho yo ahora, pero sí es la frase que es el mote, el lema que usa el Papa León, los obispos cuando van a ser. Hay algunos que incluso desde sacerdotes, pero los obispos eligen un lema que con mucha frecuencia es un texto de la palabra de Dios, pero no siempre. Y este Papa pues ha elegido esa frase que en latín suena muy bien y que en español, como es una lengua que no tiene declinaciones, pues no es tan corta, tiene que hacerse más larga la frase. El lema del Papa es in illo uno unum. Eso es lo que pone debajo del escudo del Papa. In illo uno unum. ¿Qué significa? Es una frase cogida de un sermón de San Agustín que es un poquito más larga. Dice, nos multi, in illo uno unum. ¿Qué significa este? Nosotros somos muchos, nos multi, somos muchos. Pero nosotros muchos, en aquel que es uno, somos uno. Es precisamente un lema que busca la unidad. Ni se imaginaba el obispo de Chiclayo que un día sería papa y que necesitaría precisamente esta frase para buscar la unidad en la Iglesia. Nosotros que somos muchos y tan diferentes de nuestro padre y de nuestra madre, en aquel que es uno tenemos que buscar ser nosotros uno. No uniformes, no exactamente iguales todos, pero es necesario, es perentorio, es imprescindible que estemos unidos en la misma fe, en el mismo credo, en la misma moral y en la misma liturgia, en la misma disciplina sacramental. Y por eso pedimos hoy mucho por el Papa para que él busque y nos ayude a todos a buscar esta unidad. Unidad que no puede ser unidad sin la verdad y unidad en la caridad. Unidad no solo entre los que somos católicos, sino con aquellos que no lo son. Y hemos de buscar esa unidad. Y esa unidad no se logra sin la verdad. No se logra sin caridad, pero tampoco se logra sin la verdad. Yo he oído una vez a una consagrada decir, la caridad une, la verdad separa. ¡Qué barbaridad! ¡Qué barbaridad! ¡Qué manera tan terrible de contradecir al Maestro, a nuestro Señor Jesucristo, que ese sí es Dios! La verdad les hará libres. La verdad no es un problema. Puede ser un problema cuando la verdad se expresa sin caridad, pero la verdad no puede ser un problema porque la verdad es lo que nos hace libres, es lo que nos hace bien. Y entonces buscamos en la caridad encontrar la verdad y transmitirla a los demás. Esto que ocurre a nivel religioso también es necesario a nivel social. Nos damos cuenta a nivel social de que la sociedad se está cada vez polarizando más en dos extremos en los cuales nosotros no podemos hallarnos, porque es un problema antiquísimo, el problema entre lo uno y lo múltiple. Los ciudadanos de un Estado somos muchos y si cada uno hace lo que le da la gana, esto es una anarquía. Entonces, si se prima lo múltiple, que cada uno haga lo que quiera, pues acabamos
comiéndonos unos a otros. Pero cuando se busca la unidad de lo múltiple excesivamente, podemos acabar en un estado totalitario. Esto pasa hoy con dos extremos del liberalismo. Hay un extremo del liberalismo que es el marxismo, el comunismo, el excesivo poder del Estado, que es lo que nos está rigiendo, ¿eh? Un Estado omnipresente que nos dice todo es lo que tenemos que hacer, que nos mata impuestos, que hay que pedir permiso para todo. Esto es algo asfixiante, la Agenda 2030, en que se da la prioridad a lo uno por encima de lo múltiple. Y esto es totalitario, que es hacia donde nosotros caminamos. Pero ahora está surgiendo una reacción completamente opuesta, que es la primacía de lo múltiple, expresado en ese lema, ¡viva la libertad! Y una palabrota, ¿no? Bueno, pues eso es peligroso, porque sí, claro que viva la libertad, ¿ca? Pero cuando esa libertad es que cada uno haga lo que le da la gana, acabamos en la anarquía, cada uno no puede hacer lo que quiera. Entonces, ¿cómo unimos esos dos polos? El liberalismo económico y social que dice que cada uno haga lo que quiera con tal de no molestar al prójimo, y ese que dice que el Estado, lo uno o lo múltiple. Este problema, que es antiquísimo, ya Aristóteles, que no era cristiano, porque no había llegado Cristo al mundo, ya lo resolvió. Dijo, el único modo de resolver el problema entre lo uno y lo múltiple es encontrarlo en Dios, que es trascendente, que no está aquí, y Él es el único que puede garantizar el cemento entre la necesaria unidad que tiene que haber entre lo múltiple, entre el respeto de los individuos unidos en una común unión. Y eso lo decía Aristóteles, que no sabía que el Dios enamorado de los hombres se iba a encarnar pocos siglos después. Y es Jesucristo el único garante de la unidad en la Iglesia, con las demás iglesias o confesiones, y en la política. Y por eso pedimos hoy al Señor que venga a traernos esta unidad, que está especialmente expresada en la Eucaristía. Ya San Ignacio de Antioquía, San Ireneo, San Agustín se dieron cuenta de que la Eucaristía es un trozo de pan hecho de muchos granos molidos, machacados, hechos masa, cocidos y consagrados, transformados en el cuerpo de Cristo. Y eso, que es la Eucaristía, es lo que Dios quiere hacer con la Iglesia y con el mundo. Nosotros, un montón de granos, molidos por la conversión, molidos por el sacrificio de no hacer lo que nos da la gana, de esforzarnos por amarnos unos a otros, unidos en una misma masa, eso sí. No, las metáforas siempre son inexactas porque no significa que dejemos de ser lo que somos y que desaparezcamos. No debemos desaparecer. Dios no quiere que ninguno de nosotros pierda su personalidad y su manera de ser, pero unidos en una misma masa, sin confundirnos, unidos con el agua del sacramento, con el sol, el amor y el horno de la caridad, consagrados, nos transformamos todos en cuerpo de Cristo. Y es la Eucaristía lo que nos enseña a nosotros a transformarnos. Por eso hoy pedimos, con el ejemplo de estos dos santos enemigos, San Hipólito, sacerdote, y San Ponciano, papa, que ante el martirio y ante Cristo, molidos, se convierten en uno y acaban siendo amigos los que fueron enemigos. Pidamos hoy al Señor que nos una a nosotros, enemigos en lo social, enemigos en lo religioso, pues que podamos ser amigos, más que amigos, hermanos, en el único que nos puede unir, el único que puede coser la ruptura de la Iglesia, el único que puede unir a tantísima diversidad de lenguas, de razas, de culturas, de pensamientos, el único que puede garantizar la unidad y que no nos destrocemos unos a otros en guerra es nuestro Señor Jesucristo. He hablado del lema de este Papa, otros papas usaron lemas como Pax Christi in Regnum Christi. La paz de Cristo solo es posible en el reino de Cristo, o el de San Pío X, este es el de Pío XI, San Pío X decía instaurare omnia in Cristo, que es un lema de nuestro Señor, de San Pablo, de nuestro Señor Jesucristo, porque es palabra de Dios, pero de San Pablo. Instaurare omnia in Cristo. Hay que volver a recapitular, hacer que Cristo
lo ponga todo por cabeza. Si Cristo no es la cabeza del mundo, no puede haber paz, no puede haber unidad, y por eso es necesario que evangelicemos y que no nos cansemos de enamorarnos y de enamorar a los demás de Cristo. Que María, garante de la unidad, la que nos trae a Cristo y la paz, nos ayude a fomentar y ser trabajadores por esta unidad y esta paz que solo en Cristo puede tener éxito. Que así sea.